En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta extraordinaria parábola, que con pocas palabras enseña verdades profundísimas para esta tierra y para la vida eterna, tiene un objetivo: ayudarnos a no caer en la trampa de la soberbia, trampa en la que es fácil caer cuando se hacen buenas obras. La parábola empieza muy bien. A mí me parece muy bien lo que empieza diciendo este fariseo: te doy gracias porque no soy un adúltero, te doy gracias porque pago mis impuestos. Era un hombre bueno, no era un hombre malo. El problema no está, por lo tanto, en que este señor haga buenas obras. Un señor que cumple los mandamientos es una buena persona. ¿Dónde está el problema entonces? En que él se considera, y lo dice, distinto de los demás hombres. Bueno, es distinto, ciertamente, porque no es ladrón, no es injusto, no es adúltero, no roba, no mata y paga sus impuestos. Es distinto. Pero no tenía nada. No tenía nada. Era inmaculado. Y esa bondad que él agradece a Dios, esa bondad no es asimismo un don que viene, al menos en parte, de la educación recibida, de la familia donde ha nacido, y que otros no han tenido esa oportunidad por no nacer en ese tipo de familia y haber recibido esa educación. Por tanto, el problema no está en que el fariseo haga cosas mal, sino en que no se da cuenta de que él también hace cosas mal. Y en que no se da cuenta de que el bien que hace no le hace superior a nadie, aunque efectivamente haga cosas buenas que otros no hacen y no haga cosas malas que otros sí hacen. ¿Cuál es, por lo tanto, la enseñanza? Primero, da gracias a Dios por el bien que haces. Da gracias a Dios. Porque sin la gracia de Dios, ni siquiera serías capaz de desear hacer el bien. Da gracias a Dios por el bien que haces. Da gracias a Dios por lo que te ha dado. A otros no se les ha dado. Y tú has tenido unas oportunidades que otros no han tenido. En buena medida, por lo tanto, todo eso que crees que es obra tuya y mérito tuyo es un regalo, aunque tú hayas tenido que colaborar, por supuesto. Primero da gracias a Dios y luego pide perdón. Pide perdón. Porque si tú no tienes eso que los demás sí tienen, me refiero al mal que tú no haces y que los otros sí hacen, pues haces otras cosas. Este señor, el fariseo, tenía que haber dicho: gracias, Señor, porque esto y esto no lo hago mal, y es gracias a ti. Proclama mi alma tu grandeza, Señor.
pero tenía que haber añadido, y sin embargo, pues esto y esto y esto otro, pues sí que lo hago mal. Y he venido aquí, Señor, a ponerme delante de ti, a pedirte perdón y a pedirte ayuda. He venido aquí, Señor, a darte gracias, a pedirte perdón por el mal que hago, que no hago tanto como ese otro. Pues no lo sé, tú le juzgarás, porque quizá ese otro no ha tenido las oportunidades que he tenido yo. Y a quien mucho se le dio, pues es natural que se le exija mucho. Y a quien poco se le dio, pues poco se le va a pedir. Gracias, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Por eso termina Jesús con esta frase que no deberíamos olvidar nunca. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece, el que se humilla, no el que enaltecen o el que humillan, sino el que se enaltece, el que presume, el que se considera superior, el que se considera mejor, será humillado. En cambio, el que se humilla, aquel que acepta las humillaciones de la vida como penitencia por sus pecados o como purificación que le ayude a ir al cielo. El que se humilla reconociendo que es un pecador, el que se humilla poniéndose ante Dios, pidiéndole perdón y reconociendo sus faltas, ese será enaltecido por el propio Dios. Dios no soporta a los soberbios. El primer pecado fue el pecado de la soberbia. En cambio, el que hace examen de conciencia, el que reconoce sus defectos, el que no se siente superior a nadie porque sabe que aunque haga cosas mejores que los demás o tenga más cualidades, todo es gracia, ese será enaltecido por el Señor. A veces en la tierra, no siempre, pero desde luego, y eso es lo más importante, cuando llegue la hora del juicio y nos toque ir al cielo. Que así sea.